Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos presentamos, soy Jesús. Yo soy Fátima. Suset. Y yo soy Lando. En esta ocasión tendremos el placer de entrevistar a un psicólogo analista, Kevin Carrillo, que está cursando la maestría. Para comenzar, queríamos preguntarte un poquito si gustas presentarte tu nombre y pues dónde estudiaste. Mi nombre es Kevin Gabriel Carrillo. Soy egresado de aquí mismo, de la Facultad de Psicología. Soy egresado como licenciado en Psicología, pero yo escogí la trayectoria de clínica psicoanalítica. Ok, perfecto. Una pregunta más para introducción. ¿Por qué elegiste la trayectoria de psicoanálisis? Esta pregunta podría ir encaminada también a cualquier otra pregunta que me puedan hacer acerca de por qué elegí psicoanálisis, o por qué escogí psicología como mi carrera. Y es que yo cuando estaba en la prepa llevé una materia de psicología y nos enseñaron todas las trayectorias, y dentro de esas trayectorias estaba pues el psicoanálisis, y ahí fue como lo que me enganchó a la trayectoria como tal. Ya entrando a la carrera fue como que empecé a investigar un poco más de lo que es la trayectoria, las posturas, la teoría y demás, y fue que dije, no, pues sí. Muy bien, sí, similar a nosotros yo creo. Ya. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Todo va a ser muy sencillo, muy tranquilo y ya nada más. Tú respondes tranquilo. Si no te sientes cómodo con ciertas preguntas, puedes decirlo y podemos pasar a la siguiente. Okay. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿qué elementos consideras que son más importantes para establecer una buena relación terapéutica con tus pacientes? ¿Qué elementos? Pues yo creo que el respeto, más que nada. El respeto, tanto dentro como fuera del espacio terapéutico. La confidencialidad es un aspecto muy importante, pues ya que muchas veces escucho compañeros, colegas que hablan mucho de sus terapeutas fuera de un entorno académico o de supervisión, y no me parece correcto. Una buena escucha del paciente, atención más que nada, y siempre estar dispuesto a las demandas y lo que el paciente te pida, mientras no rocen cosas o pasen límites, ¿sí me entienden? Okay. Entonces tú consideras más que nada que el respeto y la confidencialidad es como clave y fundamental en el trato terapeuta-paciente. Ajá. Y otra pregunta es, ¿cómo decides qué enfoque o técnico utilizar con cada paciente, especialmente en casos complejos? Pues la supervisión es muy importante, ya que muchas veces uno escucha o no escucha cosas del paciente y nos da un punto de vista mucho más amplio y desde otro enfoque a cómo darle precisamente el enfoque o la teoría o el autor, o como lo quieran ver, para abordarlo, ¿no? Okay. Entonces es ya dependiendo de cada paciente y lo que más que nada tú veas que requiere en ese momento y en la terapia. Exactamente. Respecto a eso que mencionas, nuestro profe justo siempre nos da un punto de vista de que no debemos ser radicales con nada. Y esto que mencionas me surge la duda. Al principio, más que nada, cuando comenzás a ver pacientes, ¿de qué manera lidias cuando te llega un caso con opiniones tan radicales a lo que tú piensas? Pues es un tema pues personal que tienes que tratar en tu propia terapia o en tu propio análisis, como quieran verlo. Ya que sí pueden llegar pacientes que te muevan tus ideas, tu ideología, tus creencias. Entonces es necesario que lleves una terapia y un proceso adecuado y al menos un poco ya prolongado para poder entender y darte cuenta de que cosas son las que te mueven, que no, que si aceptas, que no. Y ahí mismo también tú como psicólogo y como persona tienes derecho a aceptar o no aceptar a un paciente, sí, a referirlos, a canalizarlos, o sea, también existe esa posibilidad. Ok, sí, tiene mucho sentido. Sí. Otra de mis preguntas es, desde tu perspectiva,
¿Cuál es el papel del psicoanálisis en la práctica clínica actual? Pues yo creo que socialmente está un poco, no mal visto, pero pienso yo que está un poco más hecho a un lado que otras trayectorias, porque hoy en día lo que se busca, al menos en los trabajos y lo que buscan las personas, es una funcionalidad. Es que la persona pueda hacer las cosas sin problemas, que valga la redundancia, que sus problemas no le afecten en sus actividades cotidianas. Y el psicoanálisis, al ser un tipo de terapia o una teoría de muy largo plazo, tiende mucho a no verse como, es que esto no es funcional, porque el paciente tarda mucho en empezar a elaborar, a analizar o a que le caigan los 20 y demás. O sea, yo creo que principalmente por ahí va como que se puede decir la dificultad que tiene el psicoanálisis como para encajar hoy en la sociedad actual. Okay. Es como cuando dicen que quieren como un mejoralito, algo rápido y eficaz, pero no se trata todo de raíz y después vuelve como a surgir. Exactamente, o sea, y no es por hacer menos a las demás trayectorias o a los demás enfoques, porque cada uno ayuda en su respectiva forma, pero sí a veces hay maneras de hacer las cosas, al menos en el área terapéutica, que sí parecieran ser como mencionan, ¿no? Como placebo, como nada más para ablandar un poquito a la persona. Bueno, otra de mis preguntas es, ¿qué retos éticos o emocionales enfrentas con mayor frecuencia durante las sesiones? Pues yo creo que principalmente es la confidencialidad, o sea, porque como estamos, o bueno, al menos los que aún seguimos estudiando o seguimos como en este entorno como académico, tendemos como como decía hace un momento, ¿no? O sea, comentar y hablar de cosas de nuestros pacientes y así, fuera de los espacios propiamente para eso. Entonces yo creo que esa podría ser una de las dificultades que al menos yo he visto y que en lo personal también nos sucede. O sea, que llegamos a comentar sobre pacientes o preguntamos dudas a un compañero. Como cuando utilizas ciertas partes de la consulta con fines académicos o de enseñanza, pero sin revelar aspectos personales o que puedan relatar al paciente. Exactamente, o sea, es lo que se intenta, ¿no? O sea, o es lo que al menos la mayoría hace, ¿no? O sea, sí se comenta entre compañeros, pero no les dices de que, es tal persona, está aquí o está acá, o bla, 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 ¿sí me entiendes? O sea, es simplemente como para como rebotar ideas, ¿no? De pacientes propios y del otro y así, ¿verdad? Pero sí, se puede decir que es sí, algo con lo que una hay dificultad. mucho cuidado. Okay. Bueno, mi última pregunta es, ¿cómo maneja usted sus propias emociones para evitar que interfieran en la atención al paciente? Pues como lo dije hace un momento, o sea, la terapia individual de cada uno es muy importante, porque sí, siempre se van a dar pacientes que nos muevan, pacientes que nos hagan pensar, pacientes que nos hagan creer cosas, pacientes que nos hagan sentir cosas, o sea, y es normal, porque somos humanos, y ustedes como practicantes, como en formación, yo les diría que no tengan miedo a que llegue un paciente y sientan cosas, o piensen cosas, o les mueva algo de lo que ellos dicen, porque les va a mover y les va a hacer sentir y les va a hacer pensar. Pero si no llevan una correcta y adecuada terapia individual cada uno, ahí sí yo les diría, dejen de hacer lo que están haciendo. No den terapia, no vean pacientes si ustedes no están bien. O al menos ese paciente en específico, refiéranlo o muévanlo. Porque pues también vamos a empezar a meter cosas de nosotros en otras personas que
que lo que quieren es ayuda, no cargar con más. Entonces, por ejemplo, si nos llega a llegar un paciente que, digamos, de que no, simplemente lo siento mucho, me siento identificado, no puedo trabajarlo, estaría bien mejor referirlo con otra persona para que le pueda dar la ayuda que requiere. Exactamente. Y también verificar qué demandas y qué es lo que el paciente pide, porque entonces también vienen pacientes que son muy demandantes y tienen este tipo de cosas, ¿no? Que nos hacen pensar y sentir. Pero entonces ellos mismos en su diálogo dicen de que es que a mí siempre me han tocado psicólogos que me cambian o voy de psicólogo en psicólogo. Entonces por eso les digo que una adecuada y pronta terapia individual es importante para que este tipo de cosas no sucedan y que pacientes de este tipo no sigan en ese ciclo y puedan encontrar más que nada respuestas, ¿no? en uno. Ajá, exactamente. Es como evitar este fenómeno de la transferencia y contratransferencia, ¿no? Para eso la terapia. Exactamente. De nosotros. La transferencia siempre va a estar, siempre va a haber transferencia. Lo que nosotros tratamos de evitar es que la contratransferencia no se dé. O sea, que lo que nosotros tengamos no se lo depositemos en el otro, en el paciente en este caso. Y si se hace, que no sea una contratransferencia negativa, porque entonces va a estropear todo. Sí, arruina más. Claro. Sí. Bueno, ahora una de las siguientes preguntas es, ¿qué te gustaría que las personas supieran sobre el dolor más allá de lo que se enseña en terapia? El dolor más allá de lo que se enseña en terapia. Pues, si es más allá de lo que se enseña en terapia, yo diría que lo sientan. O sea, ya hablando el dolor como un sentimiento, como algo separado de la terapia y como más un sentimiento propio, o lo que podemos llegar a sentir afuera, es que se permitan sentir dolor. Porque mucha gente tiende a reprimirlo, a no tramitarlo, o sea, simplemente no lo aceptan. Entonces ese mismo dolor y esos mismos sentimientos se guardan y salen después en otro tipo de cosas. Entonces, si la pregunta va encaminada allá fuera de la terapia, yo les diría que se permitan sentir el dolor. Si por ejemplo para alguna persona tal vez es demasiado dolor o algo que lo super impactó y automáticamente lo bloquea y no se da cuenta de ello, pero ahí está y como que lo guarda y no sabe que está hasta cierto momento que lo descubre y... Pues si es que es una persona así es porque no tiene recursos y no sabe qué es la terapia. No la terapia psicoanalítica como tal, sino la terapia en general. Es una persona que realmente no está dentro del entorno, ¿no? No sabe qué es ir a terapia, no sabe qué son las emociones, no sabe cómo tramitarlas, no sabe cómo solventarlas, cómo sentirlas. Entonces, si me pones un caso así, pues es propiamente eso, ¿no? O sea, que la persona no sabe. Entonces, nosotros como terapeutas, pues sería ayudarlo. Pero como la persona no está dentro de un entorno terapéutico, no conoce gente que sea terapeuta, no conoce amigos que estén estudiando psicología, pues ya sería propiamente papel de sus recursos, de las personas a sus alrededores, que le orienten, ¿no? Ya si son casos muy, muy extremos de gente que vive en estado de pobreza y todas las personas que viven a su alrededor son iguales o son así, pues ya pues llegan a otras instancias mucho más peligrosas y demás, ¿no? O sea, suicidios o adicciones y cosas así. Entonces por eso también el promover la terapia es bueno para llegar a esos lugares donde no llega y que este tipo de cosas no sucedan. Claro. ¿Por qué crees que el inconsciente parece repetir patrones que nos hacen daño incluso cuando somos conscientes de ello? Porque es algo arraigado que tenemos desde la infancia. O sea, en psicoanálisis lo llamamos huella anémica o más coloquialmente pues el trauma, ¿no? Y no necesariamente el trauma como tal va a hacer que la persona sufra literal como el trauma. A veces
lo que pasa es que al momento del trauma venir a la realidad, se convierte, se hace en un síntoma conversivo y tiene otras cosas, o sea, tiene otros síntomas que pareciera que no apuntan hacia hacia ese trauma, pero es para enmascararlo. Y bueno, este ejemplo que estoy dando es de una estructura histérica. Ya las demás estructuras tendrán su forma de vivir el trauma, ¿no? Y esto que tú dices, ¿no? Que el inconsciente nos hace sufrir y que repetimos. Sí. Bueno, ahora una pregunta un poquito más personal. Ajá. Si pudieras decirle algo a tu yo de antes de empezar en esta carrera, ¿qué le dirías? Yo le diría que se pusiera a leer, que leyera lo más que pueda, porque muchas veces, al menos como hablando ya desde estudiante, muchas veces nos quedamos solo con lo que los maestros nos piden y nos dicen de que lee esto, de este capítulo a este capítulo, de esta página a esta página, y se acabó. Pero luego te sientas a leer el libro completo y te das cuenta que hay capítulos de los que ni siquiera hablan dentro de la carrera o los maestros, y dices tú, esto me puede servir para este paciente, o esto me puede servir para este otro, o mira qué interesante esta parte, esto me puede servir para mí mismo, ¿sabes? Entonces yo lo que me diría a mí yo de primero es ponte a leer. Lee todo lo que puedas, lee hasta cansarte, o sea, porque es muy importante. Bueno, la verdad es algo que nos han estado recalcando, creo que desde igual el primer semestre, de que lean, y la verdad pues antes sí era como que, bueno, pues qué tan importante puede ser ahorita, no, pues estoy apenas en segundo, todavía no es como que tengo una trayectoria ya definida como para leer sobre algo en específico, ¿no? Pero pues sí, son muchas las personas las que nos recalcan eso de leer. Ahorita me surgió una duda con hacer una pregunta que mencionaba sobre los pacientes y esto, ¿cómo se lidia? Porque yo creo, no sé si les pasa a los demás, pero a mí me asusta un poco el que sea en las primeras terapias tocar alguna fibra que casi al terminar la sesión genera algo en el paciente. Entonces, ¿cómo se lidia con ese aspecto? Pues tú como terapeuta te puedes dar cuenta, o sea, tú como terapeuta y tú como persona te puedes dar cuenta cuando lo que dices toca al paciente de alguna forma. Y yo pienso, esta es opinión personal, ya dejando de lado un poco las trayectorias y las teorías y demás, si tú tienes un paciente que al final de la sesión empieza a desbordarse o empieza a tener este tipo de cosas como tú lo mencionas, yo creo que lo importante es darle la contención y darle el espacio a la persona, porque al final de cuentas se trata de un humano, de alguien que siente, de alguien que sufre y de alguien que está sufriendo en ese momento. Sí. Y no es que el paciente que siga dentro de tu agenda o lo que quieras sea menos importante, pero si tú sientes que al momento de esa intervención o de ese esclarecimiento o como quieras verlo, el paciente se desborda, le da un brote psicótico o lo que sea, yo creo que es importante darle un lugar a lo que la persona siente, y que pueda precisamente hacer catarsis al menos en ese momento. Y ya ustedes dentro de su formación irán viendo diferentes formas de cómo lidiar con eso, diferentes herramientas y sí, ¿cómo decirlo? Sí, herramientas con las que... Para lidiar con ello. Exactamente. Ok, muy bien. Sí. Ya, por mi parte ya son todas las preguntas. Ok, sobre algo que dijiste en las primeras preguntas, sobre que nosotros tenemos la elección de aceptar o no un paciente, de referirlo o no, me gustaría preguntarte a ti si hay algún cierto público de pacientes que tú no atiendas. He conocido o he sabido de psicólogas que no atienden hombres, he sabido de personas que no atienden personas que sufrieron violencia doméstica porque les mueve. Me gusta saber, ¿hay algún tipo de sector que tú no atiendas por X o Y razón? Sí. Yo no atiendo niños,
Y no es porque no me gusten los niños, no, o sea, no es que me moleste, porque he escuchado mucho gente que dice, es que los niños son muy molestos o no hacen caso o son así. Pero no es eso, simplemente que mi formación y las herramientas con las que yo cuento para atender a una persona le van a servir muchísimo más a un adolescente, a un adulto o a un anciano que a un niño. Porque al menos yo en este momento no estoy preparado, pero no tengo las herramientas suficientes como para decir, sí, atiendo a un niño. Porque mi formación no es tal. Mi orientación, sí, en psicoanálisis se puede trabajar con niños de cierta forma. Melanie Klein tiene diferentes tipos de formas de trabajar con niños, pero mi formación y la forma en la que yo estudié y la forma en la que yo me enfoqué, o en la que estoy enfocado, vamos orientado para adultos, adolescentes, jóvenes de 12, 11 años para arriba. Entonces sí, esa es la población que no atendería. Ok, tocando este mismo tema de los niños, va un poco delegado. Un tema que he estado hablando con mis amigos últimamente es el tema de la gente que ha abusado de niños, que tiene temas como de pedofilia o de pederastía. Y justamente este tema de pacientes que van rebotando de psicólogo en psicólogo, que van siendo referidos y nunca pueden llevar un proceso. ¿Tú podrías atender a una de estas personas o conoces a alguien que los podría atender? Porque estamos hablando y hemos, o sea, como nadie los atiende o no hemos dado con alguien que los atienda. De pacientes que hayan sufrido ellos hayan abusado de alguien. Esas personas, que ellos sean los abusadores. Sí, que ellos sean los abusadores. Sí, sin problema. O sea, porque al final de cuentas, esa persona pasó por algo para que su psique se haya inclinado a ese parafilia o como quieras verlo. O sea, al final de cuentas, esa persona vivió algo por lo cual hace esa acción o tiene esa tendencia. O sea, no podemos ver a la persona como, es que es un criminal, ahí es un abusador, ahí es un pedófilo, es tal. Sí lo es. Y no le quitamos mérito, no le quitamos... No se le quita peso. No se le quita peso y no se le va a tratar como, pobrecito. Pero si al final de cuentas es una persona que está sufriendo y es una persona que te busca para apoyarlo, pues al final de cuentas sí, o sea, yo sí lo atendería, obviamente sin dejar de lado los cuidados que se le tienen que dar a este tipo de personas y obviamente sin dejar de lado pues el tema legal, ¿verdad? Sí. Porque si la persona dentro del análisis, dentro de la terapia, como quieran verlo, me confiesa este tipo de cosas, obviamente yo como persona, antes que como terapeuta, yo lo que haría sería denunciarlo. Pero también para eso hay formas y hay maneras de hacer las cosas para denunciarlo. Por eso mismo tenemos pues el código ético, ¿no? Para tener como una guía más fácil de cómo abordar estos temas. Respecto a esto yo quería preguntar, viendo que abordamos o abordaremos nosotros en un futuro situaciones tan fuertes o que tan choqueantes, me pregunto yo, ¿esto en tu vida qué impacto ha tenido o cómo ha cambiado tu vida antes y después de ver pacientes? Pues sí, o sea, como les dije hace un momento, va a haber pacientes que nos van a mover, va a haber pacientes que nos van a hacer sentir y va a haber pacientes que van a decir, me identifico con él o con ella. Sí. Y les va a pasar, en algún momento les va a pasar. Y no les va a pasar una vez, les va a pasar 2 veces, e incluso cuando ya traten eso por lo cual se identificaron o sintieron o escucharon o lo que sea con aquel paciente, ya que lo tengan tratado, puede que llegue otro paciente y diga, es que es como con ese otro paciente. El punto es que no les empiece ya a afectar como tal dentro de la terapia. Pero sí, o sea va a pasar y va a suceder. También otra de mis dudas es sobre ese tema de los pacientes que tú llevas, cuántos pacientes, porque al final del día es un trabajo. No se trata de verlos como clientes para mí, son pacientes, pero
¿cuántos pacientes llevas tú semanalmente? ¿Cuánto sientes que es tu límite? ¿Cuánto sientes que es demasiado? Porque yo en lo personal pienso que al final el trabajo tiene que ser redituable para que puedas seguir dando una terapia. No puedo darles terapia si no puedo pagar el consultorio. ¿Cuántos pacientes llevas tú a la semana? ¿Cuántos piensas que es demasiado? Si en algún momento llevaste demasiados, porque también creo que esta sobrecarga de trabajo termina mermando la atención que se les puede llegar a dar. Exactamente. Precisamente eso es un tema interesante de tocar, porque por una parte está el deseo del terapeuta, por el deseo del analista, por así decirlo, de ser analista, y por otra parte está el deseo de lo monetario, ¿no? O sea, cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar, y muchas veces, o muchos psicólogos, ya dejando de lado el tema de los analistas, muchos psicólogos tienden a atender un montón de pacientes al día para ganar más y tener más ingresos y tener más ingresos y tener más ingresos. Pero como tú mismo dices, o sea, eso al final de cuentas va a terminar mermando una buena atención y un buen trabajo. Entonces yo lo que trato de hacer es ver unos 8 o 9 pacientes al día. Y ya estoy hablando de que son demasiados. Ya mi última duda, tú como estudiante de la UNL, como egresado de aquí, ¿cómo ves a la generación con la que tú le graduaste y cómo ves a las generaciones que están cursando ahorita? Porque no tanto de capacidades, no tanto de se ven bien güeyes, no, pero he conocido cada persona con cada caso que digo, wow, porque tú estás estudiando psicología si tienes muchas actitudes muy cuestionables. Sí. ¿Crees que debería de haber un filtro más riguroso? ¿Crees que debería de haber una inspección constante de, oye, ¿por qué esta persona está estudiando psicología y también está haciendo estas cosas por fuera? Sí, mira, eso es un tema que se ha dado desde siempre. Desde que yo entré, ya había psicólogos, o ya había, bueno, no psicólogos, ya había estudiantes en formación que tenían conductas muy cuestionables y tenían como esto que dices tú, ¿no? De que ¿por qué actúas así si vas a ser psicólogo o quieres ser psicólogo? Pero ahorita que ya egresé y veo las generaciones de abajo y ya estoy en el punto de ver para atrás y no hacia adelante, sigue pasando lo mismo. Y pienso yo que sí necesitan hacer un filtro más riguroso para las personas que entren a esta carrera. Porque al final de cuentas creo que se están topando con la misma, se puede decir, muralla, o con el mismo tema del que hablaba hace un momento, el tema de lo monetario. Porque al final de cuentas esto es una institución y la institución no puede funcionar sin dinero. Y lo que van a buscar para que crezca como tal la institución es que haya alumnado. Y aunque el alumnado no esté en las condiciones óptimas para ser un terapeuta, si te va a pagar la colegiatura, va a pagar rectoría, cosa interna, lo que sea, pues acéptalo. Bueno, ahora pues con esta pregunta, ¿cómo qué actitudes tú has visto? Dijiste que ya había pasado antes, que personas adelante o más mayores tenían esas actitudes. ¿Cómo qué ejemplos puedes dar que tú hayas visto? Pues acosadores, o sea, gente que tiene ideas, pensamientos muy cuestionables, o sea, tanto gente machista, muy machista, y feministas, muy feministas, o gente con ideas políticas, se podría decir, incorrectas, o no incorrectas, sino, pues sí, cuestionables, como el nazismo, o este tipo de cosas, ¿no? Que pues sí te hacen pensar en eso que plantean, ¿verdad? Claro. Y sí, proponer ejemplos. Ya. Bueno, yo creo que eso sería todo. Si tienes alguna reflexión o algo que quisieras dejarnos para, pues también como lo vamos a compartir en el salón, pues me gustaría dejar algún mensaje. Ok, pues
Pues yo creo que ya se los di. O sea, lean. Realmente las armas con las que contamos como terapeutas están en los libros. Y no se cierren a lo que digan los maestros. Porque aunque sean maestros y aunque tengan los títulos que ustedes quieran, no dejan de ser personas, no dejan de ser humanos y no dejan de tener un criterio propio hacia lo que quieren y no quieren enseñar. Entonces, lean por su cuenta, o sea, expandan sus conocimientos más allá de lo que les enseñan. Y pues sí. Bueno, ya como último, ¿qué libros crees que tú nos puedas recomendar? ¿Qué libros? Sí, que tú digas, este está muy bueno. Pues O un libro Es que que te depende. haya marcado a ti. es que depende mucho de qué es lo que ustedes quieran hacer o qué es a lo que ustedes quieran apuntar. Bueno, de tu trayectoria. De mi trayectoria, yo soy freudiano hasta la muerte, o sea, soy ortodoxo. Entonces yo creo que Consejos al médico de Freud es la guía básica para cualquier analista. Consejos al médico y nuevos consejos al médico. Son en algún momento, si van a psicoanálisis, se los van a encargar leer. Sí. Pero como les digo, no se queden solo con lo que les piden de lectura, vayan ojeando, vayan leyendo y vayan viendo. Claro. Sí, entonces el mensaje es seguir generando conocimiento para pues, ser mejores psicólogos algún día. Exactamente. Vale, gracias por todo. Sí, gracias. Por nada. Muchísimas gracias. Por nada. Ya. ¿No? Ay, qué padre. Veo aquí que